Bien, el método Agassi se basa en respetar la libertad, las experiencias y la espontaneidad personal de cada niño. Se enfoca en enseñar salud, higiene y cultura, cultura física, que eso es algo que hoy llamamos educación física, y lenguaje, fomentando las artes musicales y plásticas, así como los labores domésticos y comprendiendo la rutina diaria a los estudiantes. Por ejemplo, lo que ellos se basaban bastante era el inicio de la clase, empezaba con el lavado de manos, eh, y esas rutinas del baño, ella hacía mucho énfasis en esa parte. En verdad, las dos hermanas Agassiz en eso. Bien, ellas utilizaban canciones para realizar cada actividad. Tenían una canción para el lavado de manos, una canción para el desayuno, una canción para ordenar, y así iban trabajando. Este método era la contraparte al Montessori. Las hermanas siempre lo criticaron, ya que esta fomentaba liberar al niño de la opresión adulta, totalmente contrario a lo que planteaban las hermanas, que era preparar o adiestrar para ser libre en un mundo exterior. Bien, después el contexto es un contexto en la que la sociedad está empobrecida debido a las dos grandes guerras que hubieron, además que el Estado italiano estaba fragmentado. Después, cuando se logró unificar, empezó un Estado totalitario que fue el de Mussolini. Así que el dinero no fue destinado a educación, sino que fue a diferentes ramas, por ejemplo, para mantener las guerras. Bien, los principios pedagógicos de las hermanas Agassi. Bien, tiene un carácter globalizador u holístico. Era, eh, bien, el valor de la alegría, el juego libre y ordenado, un ambiente afectivo, el juego libre y ordenado en un ámbito de tipo afectivo, en el que se respetan los ritmos y necesidades infantiles, además de motivarlos a seguir con su aprendizaje por y para ellos mismos. El conocimiento a través de la observación, ellas lo que hacían era de los 0 a los 6 meses dejar unas cubetas con objetos cotidianos, ellas eran de reciclar mucho. Esa era la diferencia de los Montessori, que los Montessori pedían materiales que tenían que ser de colores vivos, ellas no iban con los reciclables, lo cual era bastante innovador en su momento. Bien, la valoración de la actividad que se realiza. Cada actividad, aunque lo mínimo que fuera, se valoraba cada progreso. Bien, y el orden, tanto material, estético, espiritual, moral y social que se buscaba en las actividades. No era algo más tan libre como lo Montessori. Bien. Y los principios educativos de las hermanas Agassi estaban basados en el uso de cosas a través de dos instrumentos. El museo didáctico, que consiste en objetos sencillos y claros que atraen al infante. Estos materiales estimulan el juego y dan apertura a conocimientos importantes, como lo son las formas, tamaños, el volumen, etc. Bien, y las contraseñas. Estos eran símbolos intangibles para los niños que ayudan a ordenar su actividad, conservar el orden de las cosas y del ambiente. Bien. Me tocó decir los métodos de enseñanza. Consideraba que la escuela y la familia debían estar conectadas, y las técnicas que realizaban para llevar a cabo esa actividad era a través de canciones, ordenando el aula de forma circular. Ellas proponían la necesidad de trabajar respetando la espontaneidad y libertad, con actividades lúdicas y prepararlas para la vida. El método consistía en desarrollar actividades teniendo en cuenta que el niño aprende conceptos desde la intuición, ¿cómo salía la palabra? Y la didáctica se basa en un uso inteligente de los objetos que obtienen del entorno de la escuela. Realizar actividades del hogar, de la vida cotidiana, como la higiene, lavarse, vestirse. También se le brinda a los niños un ambiente cálido y afectivo, como el de la casa, el del hogar. Y la alegría y el juego, la relación con una educadora maternal, son elementos
fundamentales en esta metodología. Todo se convierte en un juego que motiva y divierte, lleva al aprendizaje espontáneo. El método también se basa en la educación del lenguaje mediante el canto y el ritmo corporal. Y las áreas fundamentales de este sistema fueron la educación sensorial, la instrucción intelectual y la educación del sentimiento. La educación sensorial, este tipo se desarrolla ordenando por colores, materias y forma los objetos. La instrucción intelectual se basa en la exploración del mundo y la percepción natural de los conceptos. Y la educación del sentimiento es muy importante porque se desarrolla controlando la agresividad. Se desarrolla practicando la religión, la educación física y la educación moral, y así cultivar el espíritu. Habla de los inventos y los juegos, que bueno, de los inventos recién habló el compañero, que reutilizaban materiales que no se usaban, o sea, reciclables, y que en ese tiempo se le decían baratijas. Bueno, esto también permite como que sea más, por el tema de que los materiales eran más económicos, por eso es como que tiene más alcance a nivel socioeconómico. Bueno, crearon el Museo del Pobre, o Museo Didáctico, y las contraseñas que había hecho mi compañero, que eran los objetos personales de los niños, que estaban marcados con dibujos o símbolos a modo de contraseñas. Como ellos en esa edad no sabían leer, las contraseñas les permitían identificar y ordenar sus objetos personales. En el juego hablaba de fomentar al niño a que fueran capaces de investigar con el fin de que el menor pudiera adaptarse lo mejor posible a la sociedad. También del juego, lo del cesto de los tesoros, que era algo que ella sí, el cesto de los tesoros, que consistía en sentar al niño entre los 5 o 6 meses, más que nada los que ya podían sentarse, cerca de una cesta con varios objetos y que se iban alternando, así podían explorarlo. Esta actividad se hacía hasta que el niño empieza a caminar. Los materiales que se usaban eran objetos naturales, materiales metálicos y madera, y el objetivo era desarrollar las capacidades de coordinación. En los aportes, bueno, su método de enseñanza se basa en la libertad, en la espontaneidad, creatividad y experiencia social, personal de los niños en su día a día. Su principal aportación fue su método, que pretende formar niños con iniciativas propias para actuar, además de un sistema muy económico, ya que solo requiere materiales alcanzables a cualquier nivel socioeconómico. Su principal interés en la salud, es la salud, la higiene, la cultura física y el lenguaje. También se trabajaban labores domésticas como poner la mesa, lavar la loza, que junto con el cuidado de la huerta escolar fomentaban los hábitos de trabajar y de buena conducta. Los pensamientos era hacer llegar a todos la educación, a todos los niveles económicos, utilizando materiales que sean accesibles para todos y todas. También parte de sus ideas o pensamientos era enseñarle su higiene, las tareas domésticas, siguiendo sus intereses, a través de canciones como a todos nosotros. No sé si cuando fueron al jardín le enseñaron a guardar los juguetes con una canción que es conocida, a guardar. También a través del juego y el espacio que tenían los niños para cultivar, el infante descubría por sí solo y la libertad, y esto fomentaba que se sienta libre
bueno, que a través del juego y del espacio que se le daba al niño para cultivar, que bueno, que acá el tema de cultivar también entraba, que eran materiales que uno podía acceder, porque no sé si a ustedes también en el jardín les hacían juntar cáscaras en sus casas para hacer el abono para las lombrices. A mí me pasaba eso en el jardín, que todos podíamos ayudar a que esto, con el cultivo. Y bueno, y así el infante se sentía que, bueno, descubría la libertad, se sentía seguro, se sentía acompañado por el maestro. Y bueno, nada, y eso también le ayudaba con el orden de los materiales, que el niño, qué sé yo, antes de irse al jardín tuviera su bolsita de cáscara preparada en la mochilita que llevaba junto con su taza y todo lo que llevaba al jardín. Yo voy a hablar con respecto a la relación con los otros autores. Acá aparece, ya mencionado con anterioridad, Froebel y Montessori, en relación al trabajo de las hermanas Agazzi. Como dijeron las compañeras ya, Froebel se basaba en la acción, en el juego, dándole prioridad a matemática, al lenguaje, por eso realizaban muchos juegos con los cubos y otros elementos geométricos. Froebel sostenía que el profesor sirve de guía con respecto al alumno, y que el trabajo que el profesor mantiene o que debería tener es llegar a ganarse la confianza para convertirse en un amigo, dice él, de los alumnos. Porque para Froebel la escuela sería como un segundo hogar. Por otro lado, Montessori, por ejemplo, se basaba en el lenguaje, el orden, para preparar al niño, para una mejor adaptación y de acuerdo al entorno, y en base a eso generar independencia y autonomía en ellos. Porque en este caso, para Montessori, el profesor es una guía del niño, y sostiene que nunca debe ser, o sea, no se debe interrumpirlo, como que se debe guiarlo, pero dejarlo que el niño vaya solo de alguna manera. Y con respecto a las hermanas Agazzi, como ya hemos mencionado al transcurso de este trabajo, ellas se basan principalmente en enseñar a los niños desde lo general a lo particular, digamos, desarrollando lo físico, lo intelectual, con materiales naturales, como ya decía la compañera, y a través de los juegos. La semejanza, por decirlo de alguna manera, que se vivencia entre los tres son el juego, como mencionado como un mecanismo fundamental para conseguir el objetivo en los niños. Por ejemplo, las hermanas Agazzi se preocupan por crear un ambiente de responsabilidad, no solo con las actividades como hace Montessori, sino que con respecto a los materiales, como por ejemplo el ambiente que mencionaba la compañera, de que generarles la responsabilidad que ellos puedan recolectar las cascaritas de naranja para llevarlas al aula a trabajar, y fomentando que ellos se adapten o intervengan en el ambiente en que los rodea, o sea, en su contexto, en el que se desarrollan. Y bueno, la principal diferencia sería esta, en cuanto a las hermanas Agazzi, que utilizan los elementos naturales, porque esto para ellas es muy importante, dado que promueve que, sin importar la clase social de los niños, todos puedan realizar y participar de las actividades, e incluso llevárselas a las casas, porque sería como que no tiene ningún costo. Entonces la cascarita o los dibujos que realizan con hojas, por ejemplo, lo pueden llevar y traer, o traer la cáscara de su casa, y todos puedan participar de esta actividad y aprender. En cuanto a la trascendencia de su labor, por ejemplo, las hermanas Agazzi producen un método que se basa, como ya dije, en la espontaneidad y la experiencia personal de los niños. El método agassiano se basa en la espontaneidad, la creatividad, la libertad de la experiencia personal de los niños en su día a día. También la enseñanza debe cubrir
todos los aspectos del niño, basándose en el principio de globalización. En las instituciones educativas se sigue utilizando en algunas de sus aportes, por ejemplo, las canciones que mencionaban las compañeras, y se siguen utilizando unos especies de museos que comúnmente en las salitas, en las escuelas nos encontramos que le permiten llevar un juguete para que dejen el aula. ¿Comentarios? ¿Alguna duda? No, re bien explicado los chicos. Muy bueno. Y se siguen viendo cosas que actualmente se trabajan en el jardín de infantes. Sí, que el lavado decía de igual manos, que la higiene, eso lo seguimos trabajando. Las son canciones. cosas que hasta el día de hoy se trabajan. Una de los textos decía eso, que hasta el día de hoy son cosas que se trabajan en el aula, que esto de las canciones, de la higiene, de todos, yo creo que hasta Incluso nuestros el material hijos. reciclado también. Sí, el tema de las canciones a guardar. Creo que todos nuestros hijos la conocen. Lo de que trabajaban los labores domésticos, como lo de lavar los platos y eso, que por ahí también se ven en los jardines cuando yo hice una práctica, que cada nene iba y lavaba su tacita y la guardaba. Eso también se aplica mucho. Y bueno, y también lo del cuidado de la huerta escolar, que en muchos jardincitos por ahí trabajan en lo de la huerta, y bueno, en este caso las hermanas Agassi los fomentaban como hábitos de trabajo y de buena conducta. Eso. A mí leer esto, profe, me hizo acordar mucho a todo lo que yo viví en el jardín. Muy lindo los textos, todo, el video, todo. ¿Estás llorando, Y ahí sabemos Tony? que- ¿Quién es la que está hablando? Yo no, ¿Triste por profe, no estoy llorando. nostalgia? Yo digo, ay, alguien que quiere volver al jardín. Y la Ay, verdad sí, que quienes quiero. tienen la experiencia pasé es muy una... bien. Ah, qué bueno, buenísimo. Es bueno recuperar esa memoria emotiva para abordarlo, ¿no? El niño interior. Está buenísimo. ¿Alguien iba a decir algo? Que está bueno porque ahí sabemos de dónde vienen todas esas prácticas que hacíamos cuando éramos chicos en el jardín. Que vienen de estos precursores. Sí, Ajá. y porque van a ser maestras más que porque fueron al jardín. No se olviden de esa parte. Importante. Pequeño detalle. Pequeño detalle. Pequeño gran detalle. Bueno, buenísimo. ¿Hacemos uno más? El grupo número 4. María Montessori, ¿está? Bueno, no, María, esperemos que no, porque si no... ¡Ay, no nos la emboquemos! ¡No!